Vamos a empezar ya la quinta parte de la serie que estamos dedicando a las puertas dimensionales. Ya sabéis que estuvimos precisamente tratando en la última conferencia también sobre algo totalmente relacionado con estas cosas, aunque en un principio hay personas que no lo identificaran, que es el tema OVNI. Después de ver el tema OVNI, vamos a seguir viendo más de tema OVNI. Y nos vamos dando cuenta de cómo hay algo que va uniendo ciertos factores por detrás. Hemos visto muchos textos bíblicos que nos hablan de que realmente algo hay de una puerta dimensional entre el cielo y la tierra, de otros conductos que hay, entre los cuales también se mueve el diablo y sus ángeles, lógicamente también los ángeles de Dios. Veremos aún más textos bíblicos y más citas de Ellen White hablando de todas estas cosas que no tienen desperdicio para nada. Pero hoy vamos a hablar en esta quinta parte también sobre tema OVNI. Hoy no vamos a tratar los textos bíblicos y las citas de Ellen White. Esto lo dejaremos para la próxima conferencia. Pero hoy tenemos unas cuantas imágenes para mostrar que creo que vale la pena que veamos, porque además tendremos un testimonio personal que va a la perfección con todo el tema que vamos a mostrar. Vamos a entrar entonces estas imágenes, mirad bien. Aquí tenéis la primera. Esto es extraído de un vídeo. El vídeo es bastante largo, por lo cual hemos tomado solo unas instantáneas de algo que estaba sucediendo en el cielo, en México, y que era una extraña nube o extraña forma de agujero en medio de una nube. En instantáneas, si vamos pasando, yendo más deprisa, veis que era de febrero del 2010, aquí una aproximación. Ya veis que tiene también como una nube absorbida dentro de este agujero. Y si seguimos pasando la instantánea, aquí imagen más cercana, ya veis que redondez, ¿no? Y cómo parece absorber. Y aquí, o un acercamiento aún más de ese agujero. Bien, el vídeo prácticamente es así, pero es extenso, es largo. Con estas 4 instantáneas creo que ya ha valido la pena ver que hay cosas que no son fáciles de explicar. Hemos hablado de esas puertas que parece que se abren, ¿no? No sé si esto es un agujero dimensional o no, no lo sé. O es un efecto de algún tipo de ondas tipo HAARP o a saber qué. Pero realmente sorprende cuando vemos una cosa tan redondita en el cielo, hablando del tema que estamos hablando, ¿no? Pero ahora vamos a ver también cómo Hollywood esta misma semana también ha hecho o ha mostrado una película que ha llegado aquí a España, que es esta, Men in Black, tercera parte. Ya sabéis que todas van de marcianitos, extraterrestres, que llegan, que hacen esto, hacen lo otro, toda una película muy cómica. Pero lo curioso, bueno, aquí ya veis, los agentes J y K vuelven al pasado. En sus 15 años de servicio, la agente J ha visto muchas cosas inexplicables, pero nada, ni siquiera a los extraterrestres, le produce tanta perplejidad como su irónico y poco comunicativo compañero, el agente K. Cuando el destino del planeta y la vida del agente K son puestos en peligro, la agente J tendrá que hacer un viaje al pasado para reconducir las cosas. ¿Y cómo se hace todo esto? Un viaje al pasado, un viaje al presente. Pues para ellos también a través de puertas dimensionales. Aquí tenéis una de las escenas que aparece en la película, pero además, mirad, nosotros pasaremos 3 secuencias que prácticamente pertenecen a una misma escena de la película, que duró unos segundos más, pero nosotros lo hemos condensado en 3 fotografías prácticamente, y las palabras que se están diciendo en esos momentos los protagonistas de la película. Ante esta imagen, dice, se nos acaba el tiempo, se nos acaban las pistas. ¿Veis también qué tipo de imagen? Y se avecina una invasión, y se abre un agujero dimensional aquí, de la cual
¡fum!, son absorbidos. Y patam, ya está, llegan los marcianitos. No sé si os dais cuenta de lo que en el film se está diciendo. Se nos acaba el tiempo, se nos acaban las pistas y se avecina una invasión. ¿Están preparándonos para algo? ¿O es sencillamente que el guión de la película hace más gracia que sea así? Ya hemos visto como 3 espíritus de demonios a manera de ranas harán su aparición, dice el texto bíblico, un día estuvimos hablando sobre él, para engañar a los reyes de la tierra y llevarlos a la gran batalla, Armagedón. 3 espíritus a manera de ranas. Ya vimos qué paralelismo entre cómo pintan los marcianos, los extraterrestres, y esas formas así de reptil, ¿no? Pues bien, me ha llamado la atención que precisamente cuando nosotros estamos tratando este tema, Satanás a través de Hollywood está lanzando mensajes en sus películas, ya veis, casi prácticamente seguidas Los Vengadores, ahora esta, lo había hecho ya tiempo atrás en otras películas como hemos visto. Parece ser que nos van dejando mensajes, porque también los ángeles de Satanás se están moviendo, pero Dios no nos quiere dejar a ciegas. Quiere hacer la contrarréplica para que la gente reaccione. Y hablando de tecnología, de ciencia, recordamos cómo Nikola Tesla había hecho los planos de esos ovnis, de cómo podían funcionar y cómo se levantaban del suelo. Pues bien, mirad esta noticia. El coche volador de Volkswagen. Esto que parece una cosa extraña, una esférica, donde hay 2 ocupantes, no toca el suelo. El prototipo se mueve varios centímetros sobre el suelo y tiene forma de cápsula. Aquí los tenéis vistos lateralmente. El coche volador puede ser una de las cosas más importantes que el futuro nos debe. Hemos soñado con colocar alas en un coche u otorgarle otra forma de capacidad de vuelo durante años, y aunque en algunos casos ya estamos muy cerca de lograrlo, el reciente concepto de Volkswagen se parece mucho más a lo que hemos imaginado a través de la ciencia ficción. Dicho concepto nació de un concurso llevado a cabo en China, y aunque el diseño presenta desafíos importantes, ¿por qué no? Pues veis, esto, que parecen cosas de futuro, ¿recordáis en la película La Guerra de las Galaxias? Tienen un coche, que parece casi una Zodiac, una barca, más que un coche, y está flotando, ¿no? Ciencia ficción. Bueno, esto ya se está consiguiendo, pero ya veis, es posible no tocar el suelo. Recordad que también hay trenes que están viajando a grandes velocidades y no tocan ni el raíl. Bueno, pues hay cierta tecnología y mucha más, ya hemos visto, de la que nos están mostrando. Pero estas cosas ya están existiendo. Vamos, por tanto, ahora a ver el vídeo sobre este coche volador. 用户快到大520，没错，说的就是你们家。我是乐嘉，我是成都，现在就在你的家乡。你是不是记得在几个月以前，你曾经向大众汽车公司的大众制造网站提交过一份特别的创意？你的梦想实现了，这辆无轮车就在我的身边，看到了没有？它真的是没有轮子。那么到底这个车能不能开呢？现在我必须先向大家介绍2位特别的嘉宾，他们就是王家的爸爸和王家的妈妈。那这车咋不得轮子呢？还真没见过这样的车，想不想体验一下？可以可以我们。来看一下。他一直从小就是一个很有想法的孩子，总是有奇怪的点子冒出来。王家从小就与众不同，我们一直很相信他的才华。现在启动，真的起来了！上面感觉怎么样？太神奇了！实在是太不可思议了，这个车居然可以悬浮起来！我相信大家和我一样，一定很想知道当中的秘密。但是现在，我们先来聊聊关于成都的这个城市。当你想起成都的时候，你的第一印象首先想到的是啥？大熊猫、变脸、功夫茶表演。其实除此之外，成都的地质非常的特别，在这块广袤无边的盆地上面蕴藏着无数的矿产。磁悬球形车，简称悬
悬浮车，它的设计运用了非常超强的尖端科技，巧妙地将地下的矿产资源转化为它的能量，从而驱动汽车行驶。慢点，慢点，慢点，上面危险啊，慢点。从来没见过这个汽车，就好像是在电影里看到的样。悬浮车有一个功能是自动驾驶，声控系统能识别人声并开启自动导航。导航回家。悬浮车还有一项特别的功能，就是它的安全感应器。它能根据自身行驶速度和周围车辆的距离，计算出最安全的行驶距离。可能发生危险时，汽车就会自动刹车。咋个的嘛你？我真的为我们孩子感到自豪，他确实有些与众不同。没错，说的就是你。 El artículo, después de lo que hemos visto, nos dice: Volkswagen pidió a los participantes en el concurso que presentaran sus ideas sobre un coche para el pueblo. Teniendo en cuenta el nivel de población en China, es una idea particularmente atractiva y fue una estudiante de diseño de videojuegos y animación quien ganó el concurso. Su coche para el pueblo no se parece a nada de lo que podemos ver hoy circulando en las calles. De hecho, el diseño se relaciona más con las naves de los Jetsons y otras series de ciencia ficción de antaño. Y aunque no puede ganar altura, el hecho de que se mueva estando varios centímetros sobre el suelo lo hace calificar como coche volador sin demasiadas dudas. Ya hemos visto el vídeo, ¿verdad? Se levanta unos centímetros, pero no llega a volar ahí, venga, metros para arriba, ¿eh? Esto, de momento, no. Formato cápsula. Los detalles más evidentes muestran que el coche tiene capacidad para 2 personas, controles simples, HUD digital en la luna frontal y sistema anticolisiones para mayor seguridad. Su método de propulsión, flotación, nos hace pensar en alguna clase de maglev miniaturizado, porque imaginar un sistema antigravitacional propiamente dicho está aún muy lejos de nuestro alcance. ¿Sí? ¿Está muy lejos de nuestro alcance esto antigravitacional? Bueno, parece ser que Nikola Tesla lo tenía muy claro que esto se podía hacer, ¿eh? Y ya vimos cómo se hizo. El formato de cápsula es lo que genera más interrogantes. Un diseño de ese tipo estaría limitado a una velocidad baja por cuestiones de estabilidad, y más allá del teórico sistema anticolisiones, probablemente necesitaría de una protección para conductor y pasajero un poco más elaborada. Claro, ya sabéis que un coche puede frenar, el neumático pega su desgaste, ¿no?, en el suelo, y por tanto frena el coche por roce, básicamente, ¿no? Aquí no. La posibilidad de que tal vez nos encontremos ante el ancestro del Forte del siglo XXI no puede ser descartada a la ligera. Y ahora vamos a ver un testimonio escrito desde México. Es una persona que aprecio muchísimo, y que en contacto con él, viendo todo este tema de puertas dimensionales, pues sencillamente ha querido abrirse y explicar su propia experiencia. ¿Recordáis que os lo dije? Algo de que un hombre encontró cierta cosa en México, redonda, ¿no? Pues ahora os vamos a decir muchas cosas en sus propias palabras. Es una conversación que hemos mantenido, ya lo veis, es por email, y prácticamente está enterita. Mirad que él me estaba comentando: hoy escaneo fotos y te las mando, tengo las fotos exactas del lugar. ¿De qué lugar? Dentro de mi ensimismamiento me puse a ver la segunda parte de la última conferencia, la de las puertas dimensionales, me explica él. Dirán que estoy loco o que ya alucino, pero en una ocasión, caminando por el monte, lejos de Sahuayo, me encontré frente a una puerta dimensional.
entre comillas, estaba en el piso, o sea, en el suelo, en forma de círculo perfecto, hecho o hecha de cantera, piedra que no hay en ese lugar. Se encontraba a la sombra de un árbol. Yo me acerqué para refrescarme un poco. Vi el círculo de cantera, me paré sobre él y luego traté de escarbar hacia abajo. Aclaro que dicho redondel de cantera tenía más o menos 1 metro de diámetro. Estaba escarbando cuando con el punzón de madera que utilizaba sentí que picaba en algo metálico. Ocurrió algo. De pronto se me borró todo de la mente. Se me borró el disco duro y me dio por caminar rumbo al camino que conducía de regreso a mi casa. Al día siguiente fui con 2 amigos a buscar ese objeto parecido a una pequeña fuente, pero nunca lo encontramos, no obstante que peinamos prácticamente todo el monte. Posteriormente volví solo y nada, no volví a ver ese objeto. Pocos días después, desde la universidad donde daba clases, vi una luz que descendía del cielo y se escondía precisamente donde se encontraba el objeto que refería anteriormente. Se encontraba a 5 kilómetros de donde yo estaba viendo eso. Por esa razón y por otras que no refiero, nunca volví al monte a practicar el campismo y el senderismo que tanto me gusta. Ahora camino en un parque cerca de mi casa. Aclaro que la hora en que vi ese objeto luminoso era como a las 10 de la mañana, es decir, muy temprano. He visto muchas cosas más. Una vez, viniendo de regreso de Guadalajara, de México, no de España, vi un platillo volador nodriza. Objetos más pequeños entraban y salían de él. ¿Recordáis el vídeo que pasamos en la conferencia anterior? Pues algo parecido. Yo venía con un amigo muy contentos. De pronto, dicho objeto que se encontraba por Ocotlán, es decir, a 10 kilómetros atravesando la laguna de Chapala, se movió a una velocidad inaudita y se posó detrás de un árbol como a 20 metros de nosotros. Se nos pararon los pelos. Yo invocaba al Señor y pasamos por debajo de dicho objeto. La historia es larga, pero sé que si la sigo contando me tildarán de alucinado. Aclaro que jamás he consumido esa planta milagrosa que nos traen de Colombia, ni de broma. Su sentido del humor es muy fino, os lo advierto. Ahora sé muchas cosas, que no estamos aquí por casualidad. Tenemos una misión. Pues ala, a chambear toca, a trabajar. Maranata. Él es adventista. Por eso se despide con Maranata, el Señor viene. La expresión que usaban los discípulos también. Más adelante, en esas conversaciones, sigue diciendo, yo le voy inquiriendo cosas, ¿vale? Y él me va respondiendo. Ese objeto no estaba puesto recientemente porque solo los pumas y los burros como yo se aventuran a esos lugares. Créeme, ese objeto no es reciente. Estaba hablando del objeto del suelo, No tenía mucha basura, pero obviamente tampoco estaba rechinando de limpio. Era como tener un mueble en el campo semidesértico o cerril. No puedo aventurarme nuevamente en busca de ese objeto porque, te repito, es un lugar que es sumamente peligroso. Quien se asoma a esos lugares no vuelve vivo. Hablo en serio, no exagero. La delincuencia, ¿entendéis? El tráfico de drogas y otras cosas que hay por allí. La violencia en México se ve que es realmente impresionante. Repito, ese lugar solo lo conozco yo. Nunca antes nadie había estado ahí. El camino es muy espinoso, duro, pedregoso, pero lo que a mí me gustaba era precisamente eso. Deja ver si tengo fotos y te las mando. Ya veis que esto es una conversación como podemos tener cualquiera de nosotros, Te aclaro que las fotos que te mandaré más tarde corresponden al día siguiente en que me encontré con el objeto en comento. Te sorprenderás, te lo aseguro. ¿Recuerdas esta foto tomada en septiembre? Más tarde te mando fotos de la montaña. ¿Qué fotos eran estas que me mostró en septiembre y que él me había comentado? Esto. Algo raro que se veía en el cielo. Ya veis. Qué división del cielo, ¿no? ¿Y con qué colores? Aquí tenéis otra. Me mando 2. Eso pasaba en la zona donde él está hablando, Estas fotos fueron tomadas en la misma zona de la fuente. Conozco muchas cosas y he visto más, pero no confío en este medio, ya sabéis, ¿no? De todas maneras, hoy te mandaré fotos. Pues ya habéis visto qué fotos. Tengo muchas cosas que encontré ahí, objetos de hueso, figuras precolombinas, muchas cosas que te paralizarían. Le pido que si puedo mostrarlo, evidentemente, él me responde, muéstralas, no hay problema. Me habló de que incluso su esposa lleva un collar
que encontró en estos parajes. Un collar pues, de cosas como lo que él cita por aquí. Y que hay más cosas por allí. No sé si hemos incluido el trozo donde precisamente él cuenta cómo es ese círculo, de qué color. Creo que aquí no aparece, quizás me lo he saltado a la hora de poner. Aquí hay las fotos del lugar y el señor en cuestión. Y va muy preparado para ir por estos lugares. Él le gusta mucho andar por estos páramos. Estas fotos fueron tomadas en la misma zona de la fuente. Conozco muchas cosas y he visto más, pero no confío en este medio, ya lo veis, lo que hemos dicho antes. Aquí veis la foto, otra foto más del lugar. Ya veis, son prácticamente matorrales, una maleza un poco baja, un lugar que aquí podéis ver claramente. Él no es ningún soldado, no es ningún militar, ni mucho menos, pero llevaba una equipación para estar por estos lugares, para poder andar kilómetros. Pues en estos lugares es donde él vio lo que vio. No, no es Rambo, no es Rambo. Y aquí empieza a contar, hace 4 años, yo caminaba por el monte cerca de mi casa, aproximadamente a 5 kilómetros. No acostumbraba a seguir el camino, sino que, como dice el amado catalán, se hace camino al andar, hace referencia a Serrat, a Joan Manel Serrat. O sea, caminaba por medio cerro. Hacía mucho calor y me llegó un ataque de migraña, me senté bajo un pequeño árbol y tomé la medicina acostumbrada para dicho padecimiento. Ahí mismo deseché la caja de medicina y la botella de agua ya vacía. Ya te daré yo dejar cosas en medio del campo. Ahí mismo deseché la caja de medicina y la botella de agua ya vacía. Seguí caminando un poco, tal vez 10 minutos o 15 más, cuando vi un árbol más o menos grande que me ofrecía su fresca sombra. Me acerqué y me puse bajo el árbol. De pronto a mis pies vi una especie de fuente hecha de cantera con un diámetro de aproximadamente 1 metro, añadiendo que las partes que componían dicha fuente, entre comillas, eran exactamente, pero exactamente del mismo tamaño. Dicho redondel se alzaba del piso aproximadamente 20 centímetros, así que me subí a ella, luego brinqué al fondo de ella, es decir, los 20 centímetros, y empecé a escarbar cuando de pronto sentí que toqué con algo metálico. Me paré y dejé de escarbar, pero de pronto no sé qué me pasó, se me borró todo de la mente, no tomé fotos ni coordenadas del lugar, no obstante que traía la cámara de 8 megapíxeles de mi celular. Bueno, dije, se me borró el cassette y mecánicamente volví a mi casa. Cuando volví a mi casa me dije, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no estoy allá en el cerro? Al día siguiente volví acompañado de mi yerno y de mi hijo. Para ese entonces ya llevábamos más equipo, pero no obstante que peinamos toda la zona, árbol por árbol, piedra por piedra, ya no encontramos dicho redondel. Repito que las piezas de cantera que formaban dicho objeto se encontraban perfectamente cortadas, como si fuese mantequilla. No tenía rastros de herramienta humana, o sea, no tenía golpes de martillo ni cincel, sierra mecánica ni nada de eso. Aclaro que, casualmente, encontré la caja de medicina y la botella de agua que había usado días antes, lo cual me dio mucho gusto, pues eso me hizo pensar que me encontraba cerca del objeto, pero nada, nunca dimos con él. Y de paso, supongo que hizo reciclaje. Ya veis, de repente él está allí, da esos golpecitos y ¡pum! Se le va a la cabeza de lo que estaba haciendo y siente que tiene que ir hacia su casa. Y cuando llega allí, ¿qué hago yo aquí? Es que ni se me ha ocurrido tomar fotos. Luego referiré algo que me contó posteriormente por teléfono, algún detalle más de aquí. He regresado muchas veces a ese lugar, pero nunca he vuelto a ver esa cosa, excepto que, como ya te dije, pocos días después de dicho evento, vi descender una luz del cielo y posarse sobre dicho lugar. Eso lo vi saliendo de la universidad donde daba clases, como a 5 kilómetros del lugar referido. No digo que se posó sobre esa fuente exactamente, pues me encontraba lejos, ya dije la distancia, pero sí se posó sobre el mismo cerro y aproximadamente, según mis cálculos, sobre la arboleda donde se encontraba la pequeña fuente, entre comillas. También aclaro otra vez que la fuente era de cantera rosa, material de construcción que no se usa en Suajayo y que no existe por acá, y menos en ese pedregoso cerro.
ya ves, eso no es de ese lugar, ese tipo de piedra. ¿Cómo llegó la pesada cantera a ese lugar?, se pregunta él. ¿Quién la labró tan finamente? ¿Qué había bajo dicha fuentecilla? ¿Por qué me obnubilé y dejé de escarbar? ¿Por qué no se me ocurrió tomar coordenadas o fotos? Todos son preguntas sin respuesta. He sido tan breve como he podido, y yo se lo agradezco. Pero vamos, ha sido muy conciso. No termina todo aquí, la cosa va siguiendo, pero mirad qué relación entre un objeto redondo en el suelo y aparición de algún fenómeno de cosas que se ven en el cielo, como habéis visto en esas dos imágenes antes, cielo de color extraño y partido muy vertical, y además apareciendo unos objetos, ¿no? Te aclaro que la fuente o objeto ese estaba formado por aproximadamente 12 piedras perfectamente adheridas una a la otra, partidas en pedazos iguales y sin rastro de herramienta común. Todo alrededor estaba limpio, no había hojarascas ni basura del campo ni nada de eso. Porque yo le pregunté, bueno, ¿eso llevaba allí muchos años? ¿Habían ya maleza que se había creado encima o cosas? Y él me iba respondiendo esto, ¿no? Sé que puedo volver a ese lugar, pues lo conozco como la palma de mi mano, pero ese monte se ha hecho lugar donde los maleantes van a planear sus business y prefiero quedarme con la duda que amanecer incinerado o a saber dónde. Es un paraíso que se volvió peligroso. Amo ese lugar, pero volver a él, ni de broma. El grosor de cada piedra era como de 25 o 30 centímetros. Cuando toqué fondo con el punzón referido no vi nada, solo que por el ruido al picar oí que había al fondo algo metálico, no sé qué sería eso. Conozco muchas fuentes de cantera, pero ninguna tan bien partida o elaborada como la que he venido refiriendo. Tomad también en cuenta que dicha fuente se encontraba en un lugar donde ni los caballos tienen acceso. Yo sí, porque soy un poco burro y me gustan las aventuras. Bueno, me gustaban ahora. Las uniones que tenían las piezas de cantera no tenían cemento ni ningún adhesivo conocido, pero estaban perfectamente unidas una a la otra. Y va siguiendo con más relatos. Hace aproximadamente 15 años adquirí un auto nuevo, un Nissan, y para estrenarlo invité a un amigo para que fuéramos a comer a Guadalajara, cosa que él aceptó sin muchos ruegos. De regreso a Sahuayo, como a las 7 de la tarde, viajábamos por Tizapán, una ciudad ribereña del lago de Chapaña. En el lado contrario del espejo de agua se divisaba Ocotlán, cuando de pronto a lo lejos vi un gran avión, eso pensé. Entonces le dije a mi amigo, mira qué avión más hermoso. Pero de pronto el avión se paró y se echó en reserva, a la que yo le dije, los aviones no tienen reserva, eso es otra cosa. Lo seguimos viendo por espacio de más de media hora y notábamos que algunas luces menores entraban y salían de dicha nave. Ello nos causaba mucha diversión. Cuando no nos causó mucha gracia, fue cuando de pronto dicho gran objeto se dirigió hacia nosotros a una velocidad que no puedo explicar, es decir, a la velocidad de miles de kilómetros por minuto. Bueno, se posó como a 100 metros de nosotros, precisamente detrás de un gran árbol por el cual debíamos pasar, y pasamos por debajo de dicho árbol donde se encontraba ese objeto que emitía una gran luz violácea. A mi amigo y a mí se nos pararon los pelos, no lo digo metafóricamente, sino que literalmente se nos pararon los pelos. Que era quien manejaba mi auto, decía que deseaba, hablando de la persona que lo acompañaba, que deseaba parar para contactarlos, pero yo le decía que no, que era peligroso, mientras en mis adentros invocaba el nombre de Jehová. Él ya notaba que allí algo raro había. El objeto se alejó una vez más hacia Ocotlán, y así lo fuimos viendo durante casi una hora. Al llegar a Sahuayo, ambos, esta persona y yo, sentíamos algo muy raro, sobre todo en la piel que cubre los brazos, como si nos hubieran quemado o aplicado alto voltaje de electricidad. Interesante, ver lo que esto implicaba. Pasamos por un pueblo para tomar un refresco y al dueño de la fuente de sodas le dijimos lo que íbamos viendo por el camino, a lo que él dijo, «Ah, es la bruja, nosotros la vemos a diario, no se preocupen». De suerte que a dicho objeto luminoso los lugareños la conocen como la bruja y la ven a diario sin ningún resquemor. Anda, como si fuera una cosa habitual, ¿no? Todo lo anterior se lo platiqué a un amigo, colportor adventista. ¿Sabéis? Antes, en la conferencia anterior, os he dicho de que un colportor adventista es la persona que va vendiendo libros de la iglesia adventista, que puede ser todo el día trabajando de esto o a tiempo parcial.
para expandir el Evangelio, ¿no? Y este amigo dice: quien me dijo que eso no era cierto, que eran imaginaciones mías, a lo que procedí a invitarlo a Guadalajara un mes más tarde, y de regreso se repitió la misma escena comentada, a lo que él locamente reaccionaba riéndose como loco, pero sin dar ninguna explicación. Le tapé la boca demostrándole que lo que había visto con mi amigo era, y es cierto. Toma. He hablado con un señor oriundo de Ocotlán, quien contactó ese objeto. Es muy interesante. Lo malo de esto es que con motivo de dicha contactación, dicho sujeto quedó enfermo de vitíligo, o sea, tiene la piel totalmente manchada. Él dice que es por el susto que se llevó. Y por otro lado, dicho amigo perdió totalmente la fe en todo lo que huela a religión. No cree en nada, aunque es muy respetuoso y habla poco de religión. Se le nota un tenue disgusto cuando alguien le quiere tocar el tema. Yo lo entrevisté por espacio de casi una hora en su pequeña tienda donde vende camisas para caballero. Fue un pastel la entrevista porque tomó fotos con su rudimentaria cámara y me enseñó las originales. Otra vez se me pararon los pelos. Claro, él recordaba lo que había visto, ¿no? Ya veis que este señor del que habla aquí queda manchado de piel. Luego vamos a ver dos vídeos de filmación de entrevistas que le hicieron a este señor. No las hizo el señor que nos está escribiendo a nosotros, sino algún corresponsal, que ya veréis quiénes eran. He seguido viendo ese objeto desde entonces. Lo veo frecuentemente atravesar la ciudad de Sahuayo como Pedro por su casa, pero nadie le da importancia. Hace pocas semanas lo vi encontrándome en un centro comercial, volteé hacia arriba y a poca distancia vi dicho objeto, y yo asustado le dije a un transeúnte: mira, un ovni, a lo que disgustado me dirigió una mirada amenazante como diciendo: deja divertirme en paz, que es mi día de descanso. Bueno, he visto 1000 cosas más que requerirían más espacio, conste que he sido tan breve como he podido. Maranata, él viene pronto. ¿Os dais cuenta cómo él está percibiendo que ese señor, cuando ha estado con contacto ovni, deja de creer en cosas de Dios? Le causa un rechazo el asunto religioso. ¿Por qué? Él nota, cuando pasa por esa experiencia, que allí hay mal rollo, por eso está invocando el nombre de Dios. No podría describir ese objeto porque emite una luz tan intensa, color violeta, que no es posible verla. Yo le pedí más detalles, ¿no? Sin embargo, las fotos que me enseñó el amigo de Ocotlán dejan ver que dicho objeto en comento es muy grande, redondo, y tiene una especie como de ventanas, varias, por donde a su vez emite una luz de gran intensidad. Si gustas puedo conseguir fotos de las fotos, las tomo la próxima semana y te las mando por este medio. Ya sabes que lo que prometo, lo cumplo. A ver, lo que prometo lo cumplo, lo tengo presente. Acá es tan común ver esas luces que la gente ya ni se detiene a verlas, ya es cosa común. Esto es México. Y aquí me pasa el link, no uno, sino dos. Ya ves, es la persona de que te hablo, es mi amigo personal y muy buena onda con él. Está en YouTube, un vídeo de la entrevista. Después anexo otro vídeo un poco más amplio, espero te sea de utilidad. Por supuesto nos lo va a ser, y mucho, gracias. Te aclaro que en lo particular nunca he visto seres dentro de esos aparatejos como tú los llamas. Bueno, yo le dije si había visto seres ahí dentro, ¿no? En lo que sí quiero insistir es que una vez que los ves, sobre todo de cerca, te queda un dolor intenso en la piel, se te erizan los pelos, incluso la ropa sientes que se eriza. Insisto, duele mucho la piel de todo el cuerpo, hasta las uñas te duelen, y no exagero. Qué cosa tan extraña, ¿no? ¿Por electricidad? ¿Por qué será? El monte del Chiquihuitillo, canasto en náhuatl, no es una pirámide porque es muy grande. Yo le dije, donde parece que salen esas naves, vi el monte y pensé, esto tiene una forma piramidal en medio de algo que parece más llano, ¿no? Pero que parece como si con el paso del tiempo se hubiese recubierto un poco de tierra, como algunas de las pirámides que han ido encontrando, que ya mostramos en anteriores conferencias. Y él me dice que no es una pirámide porque es muy grande
es un monte muy grande. Además, el ovni no surge del cerro, sino de la laguna de Chapala, gran espejo de agua de los más grandes del mundo. De allí surgen. El lugar donde es visto el ovni es en la fosa más profunda del lago, y nadie ha hecho exploraciones al respecto. Pero se lo dije, ¿alguien ha ido allí a mirar a ver qué? Amén de que las aguas se encuentran muy contaminadas por el flujo de varios ríos contribuyentes. Pero una aclaración, no es un ovni, sino muchos, pues en dicho lugar han sido vistos varios al mismo tiempo, incluso en la ciudad de Guadalajara. Existen muchas personas que desean contactar con ovnis, pero no saben lo que dicen. Es una experiencia nada agradable, sobre todo en lo que va a la salud física y espiritual. Física y espiritual, ¿eh? Hay mucho que decir al respecto, podría abundar más, pero será mejor en lo personal algún día. Algún día, espero esa entrevista con él, no sabéis cómo. Es un hombre que aprecio mucho. Las personas que han visto ovnis, como el señor que vais a ver luego en el vídeo, o dicen haber sido contactadas, primeramente sufren padecimientos mentales, delirios, paranoias, etc. Dejan de ser personas, entre comillas, normales. Lo anterior, amén de los problemas físicos que arrastran, vitíligo, sordera, palpitaciones, presión alta y muchos, etc. Recuerdo el primer ovni que vi en Sahuayo. Lo vi como a 4 kilómetros de distancia aproximadamente. Eran como las 11 de la mañana. Duré todo el día con temblores, dolor de piel por todo el cuerpo y con una extraña y fea sensación que no sé describir. En el ámbito espiritual, simplemente dejan de creer en un Dios personal para dar lugar a la ufología como causa de todo lo causado. Ni qué decir de la figura de Cristo. Es en lo que menos creen, pues dicen que fue un ser de otro planeta que vino a iniciar la era de Acuario y que una vez hecho eso, regresó al planeta que muchos denominan de diferentes formas. La más común es Urantia, por cierto, tema que dio lugar a un libro que adquirí pero que no he leído por falta de interés, al menos por el momento. Yo vi ese libro, lo estuve hojeando y la verdad es que, en fin, sin comentarios. Pero bien, hay gente que se está tragando eso como verdad. Por eso te dije que cuando toqué el tema espiritual con este señor, se puso adusto, con cara de enojado y no dijo nada, simplemente con su gesto manifestó su deseo de no tocar el tema por parecerle desagradable. Eso me pareció. Esa es la reacción. Dentro de media hora parto a La Palma para ver si ya pasó la bruma y puedo tomar fotos, te las enviaría hoy mismo. Ayer fui a la casa, atención a esto, de un mi exalumno, y lo que vio fue tremendo, pero no le pedí que escribiera su testimonio. ¿De qué está hablando aquí? Ahora lo veréis. La esposa de este chico ni se asombró, pues dijo que ella lo ha visto varias veces, lo que ya no le es novedoso. ¿El qué? Pues no está aquí, no sé por qué, bueno, nos lo hemos saltado. Él narra de que, como había visto las conferencias de puertas dimensionales y lo del tema OVNI, y él ha visto y ha vivido esas experiencias, pues con este exalumno fue a su taller y estuvieron hablando y habló del tema este de puertas dimensionales, ovnis, etcétera. Y el otro más o menos dice que le dijo que te por ahí, ¿no? No quería saber nada de eso. Le dijo de que, bueno, como si estuviera un poco volado, ¿no? Y curiosamente me escribe y me dice, oye, resulta que precisamente esta persona con este exalumno mío, me ha llamado y me ha dicho de que en su casa han tenido el ovni allí. ¡Qué casualidad! Precisamente a él lo niega y se le pone un poco así, contrario, lo rechaza y ese día siguiente, ¡pam!, o esa noche, allí le aparece el ovni. Claro, se pusieron en contacto con él enseguida. Yo le dije, bueno, Dios ha permitido que esto sea así porque ahora no va a dudar de tus palabras, por tanto es el mejor momento para que sepa la verdad del Evangelio. Dios a veces nos pone en situaciones que no esperamos y gracias a haber hablado antes, ahora lo podemos tener bien para que esas personas acepten a Dios. Pero ya veis que automáticamente, ¿qué pasa con las apariciones de la Virgen? Si esas personas no saben que es un fenómeno satánico en verdad, esas personas ya van a creer para siempre más en eso. Olvídate de darles tu evangelio porque van a pasar de ti olímpicamente. No te van a hacer caso, porque ellos han visto lo que creen que han visto y ya está. ¿Sabéis? Bueno, esta es la reacción de su esposa. Yo no sé qué relación tienen en el matrimonio
porque él no había visto nada de esto y la esposa ni se asombró porque lo había visto varias veces, no se lo había comentado. Quiero referiros que cuando estuve hablando con este señor por teléfono, también me dijo que, yo le dije, bueno, ¿y qué ibas haciendo por el camino cuando volvías después de eso que él encontró en el suelo, que había dado golpecitos y volvió dejándolo todo? Dice que por el camino iba gritando, diciendo, Elías, Elías, hasta llegar a su casa. Esta era su reacción. Yo supongo, no sé si era cuestión inconsciente, conscientemente, no lo sé, pero automáticamente esto hay una relación con, ¿recordáis qué le sucedió a Elías? Fue llevado al cielo ¿cómo? Lo hemos visto en estas conferencias sobre las puertas dimensionales, ¿no? Por un carro de fuego que se lo lleva como en un torbellino hacia arriba y se va al cielo. Él estaba percibiendo de algún modo, por lo que sea, que eso tenía una relación con algo así. Y estaba gritando, Elías, Elías. Qué cosas, ¿eh? Qué situación mental en esos momentos. Pero démonos cuenta, como verdaderamente algo hay en la persona que ya automáticamente enlaza conceptos. Ahora lo que vamos a ver son precisamente los dos vídeos de este señor que vio ese ovni, no el que está en contacto conmigo, sino su amigo, y veréis que uno dura un poco más que otro, es más extenso, pero veréis incluso las fotografías de ese objeto. Vamos a entrar el vídeo ahora mismo. Ocotlán, Jalisco, se ha convertido en una zona muy importante para el sector industrial. Año con año, Ocotlán atrae miles de turistas, pero es el Cerro del Chiquihuitillo el que ha traído la atención de seres que sobrepasan las fronteras terrestres. Al hablar de Ocotlán y de ovnis, es inevitable mencionar al señor Raúl Domínguez López, comerciante, esposo y padre, que un día tuvo una experiencia con uno de estos objetos. A principios de los 90, precisamente en este lugar, muchas personas comenzaron a ver luces y objetos extraños en el cielo. Esto llegó a oídos del señor Raúl. Vino un señor que yo conocía que era aquí, San Pedro Chicán, que era pescador, y oiga, el lirio les da mucho problema para su pesca, ¿verdad? No, dice que no, ahí donde entra y sale el platillo casi no hay lirio. ¿Pero por qué? Le digo, ¿dónde entra y sale el platillo? Sí, entra y sale al agua, y está saliendo ahorita al amanecer, tantito antes de que salga el sol, y se sale y se va y se tiende, así dice, se tiende entre el Cerro Grande y el Chiquihuitillo. Así, el señor Raúl venía todas las madrugadas a este lugar con la firme intención de capturar dichos objetos. No venía a diario, pero sus excursiones perduraron por varias semanas, hasta que un día tuvo la suerte de encontrar la fotografía que diera la vuelta al mundo. Entonces esa vez llevaba por primera vez un perrito pastor alemán que me habían regalado. Se pegó de tiro al suelo y fue cuando apareció el plato, salió así de repente. Entonces yo quise enfocarlo, pero no cabía. Entonces esperé que se retirara tantito más. Entonces yo agarré y lo quise fotografiar y no, esperé hasta que entrara y le disparé la primera fotografía y oí que funcionó el motorcito. Dije, sí funciona, y le dejé ir todas las demás fotos. Pero, ¿qué opina la gente de Ocotlán al respecto? Veamos lo que nuestro equipo de reporteros ha preparado. ¿Crees en ovnis? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca los he visto. Sí, porque sé que no nada más nosotros somos seres vivos. Definitivamente, el tema es polémico y todos tenemos nuestra opinión al respecto. Pero una cosa es segura, el fenómeno ovni es parte de la cultura ocotlense. Nos rodea, nos asombra y quién sabe,
hasta nos observa. Posiblemente más adelante hay algún acercamiento. Aquí en el Ocotlán no es nuevo el fenómeno. Yo lo que he investigado desde los años 50 para acá se está viendo. Hay personas aquí que tienen muy buenos recuerdos, experiencias de este fenómeno. Es lo que creo. Bien, habéis visto a este señor, ya veis que está manchado de piel y bien, no es el único que ha visto lo que ha visto y describe una cierta situación. En el segundo vídeo veréis que aún da más explicaciones y la experiencia con su perro al respecto. Quiero comentaros también que en la conversación que mantuve con el señor que nos ha suministrado esa información, me dijo que las piedras rosadas que hacían esa circunferencia en el suelo, ya antes nos ha dicho que eran de otro lugar lejano. Por teléfono me estuvo comentando que no sé si era 300 o 400 kilómetros de ese lugar es donde estas piedras son naturales, ¿no? Y que la gente de su población las hace llegar para embellecer sus casas, supongo que sus fachadas, de ese tono rosado. Yo no sé realmente cuánto tiempo tenía eso. Ya veis que él da explicaciones que parece ser que llevaba tiempo allí, ¿no? Recordáis que en las conferencias sobre los antediluvianos estuvimos mostrando objetos que se encontraban y también piedras, y tenemos un documental que estamos trabajando en él, traduciéndolo al castellano, al español, porque está en catalán, sobre arqueología de Perú, que es impresionante, que termina de corroborar verdaderamente lo que nosotros presentamos allí, aunque para ellos, claro, vistos desde una perspectiva un poco distinta, por supuesto, ¿no? Pero para los que sabemos lo que sabemos, no hace más que cuadrarnos aún más las cosas. Y en estos tipos de documentales también se habla de que hay objetos que aparecen en lugares muy lejanos, de construcciones, de piedras o de lo que sea, que parece que no sean de allí, sino de otros lugares muy lejanos, ¿no? Entonces, bien, y estamos hablando de cosas antediluvianas. ¿Tenían los antediluvianos estas cosas hechas? Estamos viendo que en estas cosas hay una relación directa con Satanás. Y que Satanás, ya vimos que a través también de sus ángeles caídos, suministra conocimientos para que el hombre haga ciertas cosas. Lo vimos con Nikola Tesla. Con lo cual, podemos preguntarnos, ¿quizás esto era ya antediluviano? ¿Ya utilizaban cosas así? ¿Tenían esta tecnología ellos? ¿Porque Satanás les había transmitido también esos conocimientos? Pues bien, Satanás se había movido de algún modo viniendo del cielo con sus ángeles hasta la tierra. Y había pasado por otros mundos. ¿Solo fue agitando sus alas? Nos estamos dando cuenta de que las cosas tienen mucha más trascendencia y más amplitud de lo que muchas veces imaginábamos. Ciertamente son descritos con alas y así se mueven. Pero también nos estamos dando cuenta de cómo utilizan objetos para otras cosas, como de más larga distancia viniendo de un cierto punto, de comandamiento, como puede ser el de Satanás. En la próxima conferencia veremos también citas de Helen White y otros textos bíblicos que no hacen más que confirmar estas cosas, y que también nos han pasado bastante desapercibidas. Gracias a Dios ahora nos estamos dando cuenta de todo, porque toca, porque hemos de saber discernir lo que Satanás está haciendo para cautivar al mundo y preparándolo. Como decía la película de Black Men 3, queda poco tiempo y algo va a pasar. ¿Una invasión extraterrestre? ¿Qué va a pasar? Para que cambie
que cambie toda la mentalidad de la población humana y todo el mundo deje de ser atea y crea en algo y encima se supediten a las fuerzas diabólicas y al papado de un modo tan claro. Bien, pues eso lo terminaremos de ver en la próxima conferencia, pero ahora vamos a pasar el segundo vídeo sobre este ovni en Ocotlán. Es decir, una nave extraterrestre regresar a la Tierra muchos años después. El 24 de abril de 1993, Raúl Domínguez fotografió un objeto en Ocotlán, Jalisco. Tal parece que ese mismo objeto fue videograbado nuevamente 15 años después en Alvin, Texas, por Mauricio Ruiz. Aquí le presentamos esta extraordinaria historia. Usted es el juez. Compare ambos objetos, ambas naves. ¿Se trata de lo mismo? ¿Han regresado para visitarnos nuevamente? Aquí la historia con Carlos Clemente. Ahora nos encontramos en el lugar en donde Raúl Domínguez, en el año de 1993, fue capaz de obtener las mejores fotografías de un objeto volador no identificado aquí, en Ocotlán, en el Cerro del Chiquihuitillo. Ahora vamos a profundizar en el caso de Ocotlán, el lugar en donde al parecer se centró la actividad de estos objetos, en donde Raúl Domínguez tuvo la oportunidad de encontrarse con lo que andaba buscando. Tuvo un encuentro cercano con el ovni de Ocotlán esa mañana del 24 de abril de 1993. Sí, traía el perrito, el pastor alemán, y empezó a juguetear para aquel lado, pero luego se retiró y empezó a ladrar, alarmado el animal, y entonces yo empecé a voltear para los lados a ver qué es lo que veía. Yo esperaba ver un caballo, una vaca, una persona, y de repente cambió la actitud del animal y vino y se me pegó aquí pegado, buscando repecho, asustado. Entonces yo no veía nada. Dije, este animal que trae, agarré y lo aventé con el pie. Y se volvió otra vez, se regresó y lo volví a tirar, y la segunda vez que lo tiré apareció de este lado, apareció el platillo. Venía, se dejó venir y pasó aquí bajito, muy bajito. Le siguió hacia acá y lo dio un giro hacia el lado del oriente. Y yo, por la impresión, yo pensé que me iba a caer encima. Pasó unos 15, 18 metros de altura, muy bajito, y cubrió completamente todo sí que casi todo el horizonte. Usted es muy grande. Más o menos. Y yo lo único que le veía era la parte de abajo, y la parte de abajo gira muy lentamente, y yo no percibí ningún ruido hasta que lo tenía encima completamente, y luego las ramas de los árboles se jalaron hacia arriba, y también la ropa y el pelo. Y el animal también volteó, y el perro, y se le erizó el lomo. Y ya cuando pasó, toda esta hojarasca la jaló como que desalojó aire así. Y entonces reaccioné yo y agarré rápido la bolsa y saqué la cámara. Saqué la cámara y corrí hacia allá, porque me estorbaban los árboles esos que están aquí al frente, para poderlo empezar a fotografiar. Levanté la cámara, enfoqué, y tuve que esperar a que cupiera dentro del lente, porque de tan grande no alcanzaba a caber, y en cuanto cupo le empecé a disparar y terminé todo el rollo. Una vez que se terminó el rollo, se paró en el aire, suspendió y encendió las luces, y yo me había acabado el rollo. Entonces me regresé hasta donde tenía la bolsa, saqué el otro rollo. Primero iba a abrir la cámara, cometí el error de abrir la cámara, pero reaccioné y regresé el rollo, abrí la cámara, y en ese momento se me cayó y lo dejé tirado, y rápido tomé el otro y quise colocarlo, pero era tal nerviosismo que no podía insertar la colita a la película. Me senté y con las dos manos la inserté, y ya en cuanto giró tantito le cerré y me regresé nuevamente, y ahí estaba todavía. El avistamiento, yo pienso que duró en total unos 8 minutos. Entonces me dio tiempo de tomarle otras 6 fotografías más donde estaba perfectamente iluminado, que son las fotos más espectaculares. Porque cuando pasó por aquí, estaba oscuro. Y iba abriendo nada más la parte de abajo. Y adentro sí se veía algo de claridad. La impresión es algo
el nerviosismo, los nervios. Yo nunca pensé que las fotos fueran a salir tan claras. Yo pensé que iba a ser algo así borroso, demasiado desabocado, por la premura, por la prisa y por el nerviosismo. Es la experiencia. Las tomas realizadas por Raúl Domínguez son extraordinarias y en estas podemos ver a un objeto en forma de sombrero. En las más cercanas se le puede ver por debajo. Conforme este se fue alejando, el ángulo cambió. Y las tomas ahora muestran al ovni de manera horizontal, que corresponden al momento cuando cambió el rollo fotográfico. El objeto ya había encendido las luces y se encontraba detenido en el cielo. En las fotografías se puede ver que este parecía estar posando para don Raúl, algo que pocas veces ha sucedido. Pero esto traería consecuencias para Raúl Domínguez, quien después de tan extraordinaria experiencia fue afectado en su salud al quizás haberse encontrado muy cerca del campo magnético producido por el objeto. Yo llegué y desayuné fuerte y me agarró una diarrea varios días y después devolví mucha bilis, fue la impresión. Y a raíz de eso me salió vitiligo. También existe una fotografía más del ovni de Ocotlán. Esta habría sido obtenida por Alejandro Bacle García, quien en compañía de Jaime Hermosillo, al estar circulando en sus bicicletas por la recién inaugurada autopista México-Guadalajara a la altura de la población de Ocotlán, pudieron ver al objeto. Este se encontraba aproximadamente a unos 300 metros de la carretera. De acuerdo al testimonio de los testigos, parecía ir cayendo y presentaba un movimiento de bamboleo. Su color era brillante e intenso, medía unos 25 metros de diámetro y emitía un sonido parecido al de las abejas. Alejandro Bacle fue capaz de obtener al menos 5 fotografías del objeto, que si lo comparamos con las imágenes de Raúl Domínguez, podemos establecer que se trata del mismo artefacto. Las fotografías de Raúl Domínguez hasta este momento siguen siendo quizás las mejores del mundo y muestran a un objeto volador no identificado que fue visto durante mucho tiempo aquí, en Ocotlán. Bien, pues ya habéis visto en estos dos vídeos las explicaciones que nos daba este señor, que además es amigo de la persona que antes os he citado con su experiencia. Él también me dijo que precisamente cuando estaban en ese coche viendo ese ovni, parecía que el ovni posaba para ellos para hacerle fotos, ¿no? Es curioso, esto parece ser que no es algo muy frecuente, pero qué cosas, ¿no? No sabemos hasta qué punto este ovni es de la tecnología humana o es una cuestión que va mucho más allá del ser humano. No sabemos si estas cosas suceden porque algo están preparando los hombres también, o porque Satanás se sigue manifestando en ciertos momentos con sus ángeles caídos haciendo cosas. Sea como fuere, mirad ahora este otro vídeo que es del mejor investigador sobre abducciones. Es un vídeo que dura 1 hora y pico. Nosotros solo vamos a pasar no sé si son unos 20 minutos aproximadamente, básicamente el final de este vídeo, y vais a ver lo que este señor cuenta. Este señor era un investigador del tema UFO, del tema OVNI, y llegó a ser presidente de una asociación muy importante, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, donde precisamente se indagaba al respecto y se debatían todas estas cosas. Él estuvo en contacto, lógicamente, con otros investigadores del tema OVNI, y él, que había sido cristiano y luego dejó de serlo, vamos a ver cómo vuelve a ser cristiano. Y vais a ver lo que cuenta esta persona. No tiene para nada desperdicio. Ahora vais a entender definitivamente cómo el tema OVNI está relacionado no solo con tecnología que el hombre pueda tener influida por Satanás desde hace años, sino también directamente con lo que ya estáis pensando que puede llegar a ser, y no son precisamente marcianitos, pero sí son seres que no son de este mundo.
Vamos a ver este vídeo y os pido que por favor no perdáis detalles. Si queréis luego verlo entero lo vais a encontrar en YouTube, está subido. Adelante. We have videoed this person in his home. ¿Estás grabando? Reculo. Vale. Entonces volvimos a examinar un vídeo en el que habíamos estado trabajando unas semanas antes que conociéramos la verdad. Vimos a esta persona en su casa. Nos sentamos enfrente de él, lo escuchamos, pero no prestamos atención ni a una palabra de lo que él había dicho, pero lo grabamos. Cuando vimos este vídeo en particular, esto es lo que encontramos. Lo que sigue es el caso de la experiencia de Bill D. En Florida, en 1996. Su abducción comenzó típicamente durante la noche en su cama. Durante la tarde de ese día vio una luz anómala a través de la ventana de su sala a cierta distancia de su casa. Él asumió que se trataba de un helicóptero de la policía, buscando traficantes de droga o algo por el estilo. Lo que sea que fuere, agitó a sus perros hasta durante varias horas después que fuera visto. Eventualmente él se fue a su cama. Él estaba acostado en la cama después que los perros se callaron cuando la parálisis se manifestó en él. Estaba incapacitado de gritar, no podía ver otra cosa que una nube gris, como una niebla, aunque puedo sentir que alguien o algo estaba en su cuarto. Su esposa no se despertó. Lo próximo que supo es que estaba levitando por sobre su cama. Él luego tuvo la sensación que era sostenido por lo que parecía ser un poste metido en su recto. Para este entonces él estaba completamente aterrorizado, pero no podía gritar. Aquí es cuando la historia se vuelve realmente interesante. Lo siguiente está tomado directamente de la declaración de la transcripción de la entrevista del señor D. Pensé que estaba teniendo una experiencia satánica con la que estaba... Y eso me lo he perdido. ¿Pots tirar enrere, sisplau? By this time he was alive with terror, but couldn't scream. Here's where the story becomes very interesting. The following is an excerpt taken directly from the transcript of Mr. D's interview. I thought I was having a satanic con la que el demonio me estaba atacando y que estaba insertando un poste en mi recto y me estaba sosteniendo en el aire. Tan desesperado, no podía hacer nada. Entonces dije, Jesús, Jesús, ayúdame. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Lo que sentí luego fue que de alguna forma mis sentimientos o mis palabras que estaba pensando, diciendo, habían herido a esta cosa que me estaba sosteniendo en el aire. Sentí que lo había golpeado y entonces caí, golpeé la cama, porque es como si hubiese sido arrojado a ella de nuevo. Y cuando lo hice, mi esposa me preguntó por qué estaba saltando en la cama. Esta clase de experiencias, típicamente, eran oídas por mí. Con toda la investigación que habíamos hecho, nunca antes habíamos tenido un caso de alguien que pudiera haber detenido la experiencia. Todos los más famosos investigadores decían que esto no podía lograrse, que no se puede detener una experiencia de abducción, no tenían constancia de ello. Entonces he aquí que me encuentro con un caso de un hombre que dice que mediante usar el nombre de Jesús detuvo la experiencia. ¿Era este caso inusual? Sí, pero sabía que tenía aquí algo poderoso. Cuando Dios me dijo que volviera y viera este vídeo, supe que esto era algo único. Y si podía confirmar que no solo era único en ese solo caso, entonces esto podía ser absolutamente enorme en la comunidad OVNI. Yo contacté a estos famosos investigadores del país, les dije, gente, tengo un caso aquí con el que no sé qué hacer. Les mostré el caso y ellos me dijeron, ¿podemos hablarte oficialmente? Así que no puedo decirte sus nombres, pero puedo decirte lo que dijeron. Cada uno de ellos dijeron, sí, conocíamos este caso anteriormente, en los cuales se pudo detener la experiencia usando el nombre de Cristo.
o mediante oración. Entonces yo dije, discúlpenme, entonces, ¿cómo es que nunca... Perdón, me he perdido justo en el anterior. ¿Cómo es que nunca... ¿Qué dice? Each one of them said, yes, sir, we've come across cases like this ourselves, where they've been able to stop it using prayer or Jesus' name. I said, excuse me, Hemos we have never seen this documented. Visto documentación sobre esto. Ustedes les dicen a otros que no puede ser detenida, que no puede parar. La primera respuesta que nos dieron fue, no sabíamos qué hacer con We esto. didn't know what to make of it. I would have been fine with that. Y yo hubiera estado bien con esto, pero fue la segunda respuesta la que me aceleró y me hizo enojar un poco, porque era esa la cual yo no quería huir de seguro. Me dijeron, nosotros... That one that I want you to hear for sure. They said we couldn't go there. No podíamos hacer eso, porque podía haber afectado nuestra credibilidad en el medio. ¿No es este acaso un encubrimiento? ¿He mencionado al gobierno? No. Lo que digo es Did I que... mention government? No, I didn't. What I'm telling you is there's a cover-up. Hay y ha habido un encubrimiento de esta información por medio de los más famosos By the top researchers. investigadores, de los cuales uno espera y confía oír la verdad. Y yo les dije, I said to them, you know, guys, yo no tengo nada que perder, no dependo de esto, tengo un trabajo aparte, no vivo de mis libros, no hago esto I don't do all this stuff that you do. que ustedes hacen, yo solo quiero documentar esto como investigador. Entonces fui en So I went after those cases. búsqueda de estos casos porque sabía que existían. Desde hace 10 años he estado Now worked with over trabajando por cerca de 4.000 casos de gente que ha sido capaz de detener la experiencia cases of people that have been able to stop the abduction experience. de abducción en el nombre y autoridad de Jesucristo. Esto es evidencia documentada. This is documented evidence. ¿Está bien? Evidencia documentada. Cuestioné y tuve que mostrarlo bíblicamente. Pues I questioned, I had to show biblically if this was relating to the Bible, where the authority come from. esto está bíblicamente relacionado de dónde es que la autoridad proviene. Vuelta al libro de Efesios en el final del capítulo, donde pues la guerra espiritual, y luego de vestirme con la armadura de la fe de Dios, la cual te defiende y protege. Esta gente estaba mostrando que existía una acción ofensiva contra una acción ofensiva. Pues puedes estar en modo defensivo para vencer al enemigo, a estas entidades. Debes pasar a la ofensiva, Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, esto es lo que la gente ha estado haciendo en la presencia de estas entidades. Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Es la autoridad por la cual ellos pudieron detener a estas entidades, porque es Cristo quien está en ti. Ese poder fue dado por Dios a su Hijo, del Padre al Hijo, y luego a todo lo que se halla sobre la tierra, en la tierra y bajo la tierra. Cuando te conviertes en cristiano y te dedicas a ti mismo, al Señor, mediante Jesucristo el Espíritu Santo es pasado hacia ti para morar dentro tuyo. Hablar sobre tecnología avanzada y sobre planetas que quién sabe dónde. No creo que esto es con lo que estamos lidiando. Y toda esta supuesta tecnología avanzada que ellos parecen tener, adivinen qué, toman tan solo un nombre para ponerla en su lugar. Nosotros estamos lidiando con una enorme, probablemente el más importante engaño de la humanidad. Estas son entidades disfrazadas como tecnológicamente avanzados, extraterrestres, pero ellos pueden ser vencidos por un nombre. He tenido caso tras caso, tras caso que lo prueba. Las causas de estas experiencias siguen siendo cuestionada, y hay muchos investigadores que no saben de dónde proviene esto. Nosotros hemos encontrado respuestas a esto trabajando con los testimonios. Primero que nada, tú pides por esta experiencia. ¿Que la gente pide por esto? Discúlpame. Nosotros hemos estado en las mesas y reuniones de estas convenciones y compartido esta información con personas. Ha tenido gente que se acercaba a mí y me decía, espero experimentar esto. Ten cuidado con lo que deseas. Algunas personas, sin saberlo,
Abren la puerta a la experiencia por medio de estar envueltos en las enseñanzas de la nueva era o actividad en cultos. Cuando te relacionas con las desconocidas cosas fuera de Dios, el creador de este mundo, te haces a ti mismo vulnerable a estas entidades. Hemos encontrado que esta es usualmente una de las razones que causa la experiencia. Y hay gente también que cae en el ciclo generacional, la cual puedes ver en el caso de Joyce y su familia. Esto puede continuar a través de las generaciones. Estas son las cosas que encontramos. En mi página de internet, www.c4research.com, tengo cerca de 75 de los testimonios de evidencia para ti, libres para que tú puedas ver y escuchar sobre lo que esta gente ha pasado, para que veas cómo ellos han sido liberados por el nombre y la autoridad de Jesucristo de estas experiencias. ¿Ven una conexión espiritual aquí? Absolutamente. Hasta tengo testimonios en audio que hemos puesto en nuestro sitio, pueden incluso oírlo de su propia voz, no hay solo testimonios escritos, pues algunos investigadores han dicho, ¿has sido tú quien inventó esto? No, ellos están furiosos sobre este tema allí, en el resto de la comunidad OVNI, están absolutamente furiosos. El año pasado yo era director de la ciudad para la conferencia de OVNIs en 2008 en Roswell, invité a unos de los más famosos investigadores de ovnis del país y del mundo, de hecho, para venir y hablar sobre su información, pero yo también debía hablar en el último día, y cuando compartí esta información, ellos estaban absolutamente furiosos, y lo han estado desde entonces. Hay blogs y más blogs sobre el tema. Yo soy el hombre más odiado dentro de la ufología, porque me atreví a compartir algo que ellos no podían. Esa gente de la que te hablé antes, esos investigadores, nunca volvieron conmigo. Sobre lo que me dijeron cosas, deberían de haber oído lo que me dijeron. Este es un ejemplo de cómo acompañamos a las personas y las ayudamos. Este es nuestro lado consolador. Esto está el vídeo para que ustedes puedan verlo. No voy a tomarles mucho tiempo, pero los acompañamos, les ayudamos a no sé qué. Vamos a reconocer lo que están haciendo, los ayudamos a tomar responsabilidad por lo que si no lo reconocen estarán envueltos a arrepentirse ante Dios por estar involucrado con ello, renunciar a ello, liberándose de toda cosa relacionada con ello, haciéndolo tu enemigo, removiéndolo, resistiéndolo si trata de volver, porque vas a hacerlos enojarse, así que intentarán volver por un tiempo, regocijarte de que Dios te haya liberado y comprometerte a ayudar a otros a liberarse también de todo esto. Es restaurador, ayuda a alguien más a ser libre, y ahí es cuando el testimonio llega, da este testimonio y ayuda a alguien más. Me llegan correos tras correos tras correos de nuevos testimonios todo el tiempo. ¿Cuántos casos son necesarios para que el mundo pueda ver lo que estoy compartiendo? ¿Contigo hoy es real? ¿Cuántos casos que seguirán llegando y seguiré compartiendo? Hemos buscado por un mensaje extraterrestre por años y años y años. ¿Adivinen qué? El mundo parece haberse perdido el único más importante mensaje extraterrestre que tenemos por casi 2000 años, este enemigo con el cual estamos lidiando. Hoy en día, disfrazados como ángeles, no desean que tengas este mensaje. Ellos hacen todo lo que pueden para engañarnos de tener este mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este es el mensaje extraterrestre que ha sido pasado por alto. Este es el cual no desean que veas, lo están reemplazando con el suyo propio. Y es una mentira. ¿Tienes preguntas? Ve directo a la fuente. No hables con estas entidades. La Escritura dice que si tienes preguntas de las cuales buscas respuesta, vayas entonces directo a pedirle respuesta al Creador del universo. Clama a mí, a Dios mismo, y yo te responderé. Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Pero aún hay gente que son canalizadores, que lidian con entidades sin nombre, o que no pueden siquiera verificar quiénes son. Ellos se abren a sí mismos. Tú no abres la puerta a gente que no sabes quién son. Preguntas primero. No sucede en aquellos lugares, en la sociedad metafísica. Debes tener una conexión directa con Dios Jehová. ¿Saben qué? Yo puedo sentarme aquí y hablar con ustedes y decir, confíen en mí, lo que les estoy diciendo es la verdad. Pero ¿acaso ustedes realmente me conocen? No. Entonces lo que ahora voy a decir es, no me crean, no tomen mi palabra por esto, porque no puedes confiar en ningún hombre. No me crean, yo quiero que crean a la evidencia, ¿está bien? La real evidencia. ¿Dónde está la evidencia? En mi sitio de internet, los testimonios están allí. ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Les gustaría ver las evidencias ahora mismo? Joyce Aarons. Joyce Aarons. You hear that name before? ¿Han oído ese nombre antes? Yo tuve la oportunidad de conocer a esta dama hace unos años. I had an opportunity to meet this lady a few years back. She had left her family. This is Joyce. Atrás, ella ha dejado a su familia. Esta es la Joyce del vídeo. Ella dejó a su familia. No podía más ser parte de todo eso, pero ella aún estaba en búsqueda de respuestas. Ella acabó en Florida, en mi barrio. Imaginen eso. Ella interrumpió mi programa de televisión favorito, el cual era el último episodio de X-Files. Me llamó al teléfono. Así que tuve que grabar el programa y verlo después. Ella ya quería decirme que vio mi nombre en un periódico, en un artículo que ellos hicieron sobre MUFON. Entonces ella vio mi nombre, me llamó y me dijo que había tenido una experiencia de abducción y ella estaba emocionada por ello, de haber tenido esa experiencia. Bueno, luego de cerca de 40 minutos de hablar con ella, podía saber por su voz que ella no estaba feliz. Entonces acordé una cita con ella para hablar un poco más con ella. Entonces comencé a compartir con ella la información que tenía y ¿saben qué? Ella se volvió completamente loca. Me dijo, me tengo que ir. Y tan pronto como ella se fue y atravesó la puerta, me dije, bueno, eso es todo. No volveré a ver a Joyce otra vez, pero ¿saben qué? Sí volví a ver a Joyce otra vez. ¿Quieres hablar? Lo intentaré. Él tiene razón. Yo no confío en él porque yo era muy... He's right, I didn't trust him because I was a devout atheist. So I didn't believe in God. Didn't want to have any part of God. Devota ateísta, entonces yo no creía en Dios, no quería ser parte de ello. Pero le dije a Joy que leería los testimonios que él me dio y traté de mantener mi palabra, así que tomé uno de los testimonios durante un semáforo en rojo camino a mi casa y obtuve mi primera visión, y en mi visión que recibí, que era una hermosa... In my vision that I received was a beautiful picture of the world. Imagen del mundo en una vista del exterior, y sobre esa imagen había un par de manos. And then around it were a couple of hands with very long, que con muy largas garras y una cara que comenzaba a aparecer desde detrás, and a face that que era from behind it was absolutely hideous. Absolutamente espeluznante. Y fue ahí cuando supe que lo que él me había dicho era verdad. Aún no quería verlo, pero supe, y supe con los poderes con los que había estado envuelta. Y también supe que estaba en profundo peligro. Luego de una semana después, Joyce me llama. About a week later, Joyce calls me.
y dice, quiero lo que tú tienes. Tuve la oportunidad de conducir a Joyce hacia Jesucristo en mi sala de estar. La invité a nuestra iglesia, a nuestra asociación. La traje hacia la palabra de Dios. Ella se ha vuelto una muy poderosa guerrera. Años y años este vídeo ha estado circulando cada año, a veces 2 veces al año. Pero ¿saben qué? Ellos nunca muestran el fin de esta historia. Ustedes están viendo el final de esta historia. Esta señora ha sido sanada, no más experiencias. Ella ha vuelto con su familia trabajando con ellos. Esta es la evidencia justo aquí. This is the evidence right here. El año pasado, cuando hice esta conferencia, también traje la viva evidencia sobre ese escenario. Ni un solo investigador ni siquiera les habló a estas personas, porque sabían que si lo hacían tendrían que lidiar con ello. En vez de ellos, vinieron a nosotros y nos atacaron por ser cristianos. Yo no he estado diciendo nada sobre predicar cristianismo. Yo vine aquí a mostrarle evidencias que he descubierto y tú necesitas mirar la evidencia. Si te lleva a lidiar con cristianismo, entonces que así sea, pero no es por lo que yo estoy aquí. Yo estoy aquí para mostrarte la más poderosa evidencia en el mundo, OVNI, con las entidades con las cuales estamos trabajando, y es una indeseable pieza de ese rompecabezas absolutamente no querida. ¿Saben qué? Te traje tan solo una pieza de la evidencia. ¿Qué tal un poco más? Guy Malone. Guy es un testimonio viviente. Él puso su libro gratis en internet donde pueden leerlo. Búsquenlo. Se llama Come Sail Away, un testimonio vivo que con el nombre y autoridad de Jesucristo derrotó a estas entidades extraterrestres. Nicole, la esposa de Guy. De Guy. Ella ha lidiado con estas entidades, ella les ha superado con el nombre y autoridad de Jesucristo. Jackie ha lidiado con estas entidades. Ella también puede testificar que las ha vencido con el nombre y autoridad de Jesucristo. ¿Cuántas más evidencias necesitas? Tengo algunas más. Janet, ven Janet, es de Western Virginia. Come on up. Janet's from West Virginia. Guy y Nicole son de Roswell. Joyce es de Missouri. Jackie es de aquí de Roswell. Gracias. Jackie's from here in Roswell. Thank you. Can testify. Y pueden testificar que con el nombre y autoridad de Jesucristo han derrotado a estas entidades. Kevin, ¿estás allí? Ven, Kevin es de Utah. Él puede testificar que con el nombre. Come on up. Kevin's from Utah. He can testify that the name and authority of Jesus Christ. Y autoridad de Jesucristo ha derrotado a estas entidades. Ken, ¿estás por ahí? Ven aquí. Come on up. Ken's from Vancouver, Washington. Ken es de Vancouver, Washington. Kevin puede testificar en el nombre y autoridad de Jesucristo. Estas no son fotografías borrosas, estos no son vídeos borrosos, esto es evidencia real que tú puedes cuestionar, tú puedes tocar, y que te reto a hacerlo, porque cada vez que doy esta charla y traigo a los vivos testimonios, nadie los cuestiona, tienen miedo de hacerlo. Porque si lo haces, cambiará tu vida. Es por eso que hice esa advertencia al principio. Esta es la evidencia, está aquí. ¿Cuánto más toma para ti el entender qué es lo que esto es? Para aquellos de ustedes que quieran ver aún más, hay un vídeo llamado La indeseable pieza del rompecabezas, nuestro grupo de consultores. Paranormal, Alien Abduction, Problem Solvers International. Hemos cambiado nuestro nombre, pues antes nos llamábamos
Alien Abduction Council Center of America, pero ahora recibimos consultas desde todas partes del mundo, así que no cambiamos el nombre para ayuda. Cerca de 5 millones de personas estiman que pasan por esta experiencia, tan solo en Estados Unidos, y yo no puedo ayudarlos a todos, necesito ayuda. Necesitamos consultores que ayuden a estas personas. Este es un campo misionero, con millones que necesitan ser ayudados. Te necesitamos a ti en la iglesia. Que vengas y reconozcas que estas personas están sufriendo y darles un lugar de confort y donde puedan cubrirse para que puedan sobrellevar esta experiencia. V2, quizá hayas visto ya estos stickers. Ellos son del estado de Washington y han estado en este caso al mismo tiempo que nosotros en este ministerio. Ellos nos dieron la oportunidad de usar ese sticker en resistencia a los extraterrestres. Y lo hemos hecho por años. Es parte de ayudar a otras personas que conozcan esta verdad. Tengo un libro a progreso conjuntamente con Dave Rufino, con quien compartí la charla el año pasado, Comunión Impía, la indeseable pieza de rompecabezas aquí en Roswell. Él ha trabajado conmigo en este libro, el cual está pronto a salir. Esta imagen aquí está tomada también como un símbolo anti-extraterrestres. También te dice que estas son las entidades que nos mintieron en el jardín del Edén. Y aún hoy continúan mintiéndonos. Ellos siguen diciendo la misma mentira, solo que de formas diferentes. ¿Saben qué? Espero que hayas visto algo que realmente te haya hecho cuestionar lo que está sucediendo aquí. Tú sabes, hay dos lados de esta moneda, de la cual tan solo has estado viendo un solo lado durante años. Pero adivina qué, ahora tienes la oportunidad de ver qué es lo que hay del otro lado de la moneda. Ahora tú puedes tomar una decisión honesta sobre qué es lo que este fenómeno se trata, lo cual no puedes hacer si solo ves un solo lado. Ahora tienes la oportunidad de ver ambos y espero que ahora entiendas más sobre de qué es lo que se trata esto, la evidencia, la más poderosa evidencia. La comunidad OVNI está justo aquí enfrente de ti. Pregunta a estas personas. Déjenles probarles que esto es verdad. En conclusión, quiero decir, Joyce tiene algo más que decir. Es muy difícil para mí realmente ver ese vídeo, pero estoy muy contenta que lo que hayan visto, porque sucede que una mujer me llamó hace años porque ella miró este vídeo y vio mi nombre y me llamó y hablé con ella. Ella es una guerrera de Dios ahora, es genial. Y sé que viniendo de ese lugar, sé que esto va a ayudarlos y sé que tiene el poder. Sé que Él lo está trayendo hacia nosotros antes que termine con las palabras finales. Si tú estás allí fuera lidiando con estas experiencias y aún te hallas buscando las respuestas, espero que tengas esa respuesta ahora, o que por lo menos seas capaz de tomar una decisión, una honesta decisión luego de ver ambos lados. Les estamos ofreciendo esa oportunidad a ustedes ahora mismo para ser libres. Nosotros tenemos uno de los más poderosos consultores de este campo ahora mismo. El hoy de hoy aquí, no dejes esta ciudad, no dejes este edificio sin haber sido librado de estas experiencias. Si huyes de aquí, aún estás bajo el poder del enemigo. Tú puedes ser libre ahora mismo. No te vayas de aquí en yugo de estas entidades. Tienes lo que se necesita para ser libre ahora mismo. Y nosotros te ofrecemos eso. Por favor, venos, tenemos consultores y podemos hablar contigo. Tenemos el más memorable souvenir que puedes obtener de Roswell, que eres el de por fin ser librado de estas entidades. En conclusión, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seas tu Señor Dios, Rey y Gobernante del universo.
Blessed are you, Lord God, King and ruler of the universe. And I thank you all. Gracias a todos. Bien, disculpas primero de todo porque he intentado leer como podía. Este hombre o hablaba muy rápido, la traducción no estaba muy bien puesta en coordinación, pero bien, hemos hecho lo que hemos podido porque hemos intentado leer en voz alta, porque sé que hay personas que me han pedido que cuando ponemos vídeos subtitulados ellos no pueden leer bien la pantalla por problemas visuales o por problemas a veces de ordenador también, y por eso hemos querido que esto no se perdiera, y aunque hecho así, en este modo tan espontáneo, al menos el mensaje haya llegado. Habéis visto que este señor, un espectacular investigador sobre abducciones, está siendo totalmente machacado por los que antes eran sus colegas de trabajo, y que como él ha querido decir las cosas tal como son y está mostrando qué sucede con esas abducciones de gente que es absorbida a estos platillos volantes y tiene experiencias, etcétera, etcétera, con estas entidades, ha querido demostrar que hay personas que se han negado a ser absorbidas de este modo, y en el nombre de Jesús, con oración, han podido detener esto. Si fueran extraterrestres, gente venida de otros planetas con la forma que tuvieran, y quisieran llevarse a personas, ¿por qué en el nombre de Jesús se termina todo? ¿Dónde está la lógica entonces a esto? Este hombre lo dice, y en la parte final que ya no he leído, citaba los textos donde precisamente se denota que el poder del diablo está en muchas cosas y que hay que encararlas con el nombre de Jesús. Los poderes de las tinieblas están actuando y están cautivando al mundo a través del fenómeno ovni. Por eso, ahora comprenderéis cómo nuestro amigo de México, al ver esas experiencias, su contacto con Dios tenía que ser íntimo, lo pedía, él estaba orando en esos momentos, porque él percibía que algo malo había allí. Bien, ya veis que esto es una lástima, os recomiendo que veáis el vídeo entero, pero es una lástima que de tantos medios de comunicación y tantos libros que se escriben al respecto y demás, no se esté diciendo qué hay en verdad detrás del fenómeno ovni. Hemos visto que por un lado puede haber tecnología humana inspirada por Satanás, pero por el otro lado nos damos cuenta, y ya veis qué casos, con qué experiencias de gente que era abducida, qué les ocurría, qué sensaciones, y justo con oración y en el nombre de Jesús se termina todo. ¿Sabéis? Cuando estas personas relatan que se quedan, que no se pueden mover, que no pueden hacer nada y solo orar, me recuerda cuando yo os relaté ya la experiencia que tuve con entidades demoníacas cuando me iba a bautizar como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me sucedieron también cosas parecidas, muy parecidas a estas. Entonces no me queda más que relacionar una cosa con otra, porque el fenómeno es prácticamente igual. Por tanto, Satanás se está moviendo, engañando a la gente con el sistema ovni, utilizando cosas que verdaderamente no quizás son solo espejismos,
sino que son realmente las cosas que ellos llevan, y que ya veremos también en la próxima conferencia, que evidentemente ellos no inventan nada, ya lo veis, siempre mienten al hombre, pero copiando las cosas de Dios y dándole el matiz justo para apartarlos del camino correcto. Hemos visto cómo Dios utiliza, y sus ángeles, tecnología, para desplazarse incluso. Vamos a ver más citas al respecto y más textos también. Satanás tampoco iba andando solo por la calle, se movía también de algún modo, sus ángeles también. Y se está utilizando todo esto para confundir a las personas y prepararlas para el regreso de Jesús, pero no para el verdadero, sino para Satanás simulando ser Jesús. Vamos a ver grandes cosas, preparémonos, porque se nos está mentalizando en películas, en libros, en series, de que algo va a acontecer. Por tanto, estemos preparados. Pero ya os digo, esto no es lo último que vamos a ver en esta serie de conferencias sobre puertas dimensionales, y también ya habéis visto que hemos incluido el tema OVNI. Ahora nos viene la conclusión definitiva y la relación y recordatorio de por qué hemos podido llegar hasta estas conclusiones y qué está esperando hacer Satanás, básicamente con el tema de puertas dimensionales. Hay un objetivo. En la próxima conferencia, si Dios quiere, ya será la última. Espero que sí. Ya me lo creía también en la tercera, que sería la última, y aún estamos aquí. Esperemos poder demostrar ya y llegar a las conclusiones que verdaderamente nos van a hacer entender ahora, y creo que ya, después de todo lo que habéis visto, jamás podéis leer los textos bíblicos del mismo modo. Las puertas del cielo y esa tecnología divina. Pues bien, sencillamente quiero daros las gracias por haber tenido toda esta paciencia de tantas horas, una vez más, y quiero dejaros ya recordando que precisamente el viernes que viene tenéis una cita a las 5 de la tarde en el Palau de Fires de Girona, y intentaremos dar esa conferencia también en directo para que más personas empiecen a preguntarse y a cuestionarse cosas para conocer verdaderamente a Dios en una sociedad tan deliberadamente atea como la nuestra, y que precisamente estaremos en un entorno muy relacionado con lo que aquí hemos estado exponiendo, pero totalmente del otro costado, no del lado de Dios, sino de las creencias en todo lo contrario. Pues bien, orad por este evento, por favor, para que Dios nos guíe, nos dirija y podamos ser una luz para muchos. Y también os remito ya a la última parte, espero, que es lo que será la sexta conferencia sobre puertas dimensionales, que vale la pena que no os perdáis. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.